música clásica y no la entendía, no la podía disfrutar. Hoy lo puedo hacer. A su edad me ponían jazz, no lo entendía. Hoy lo puedo hacer. Y eso se debe a que el conocimiento es un proceso y uno va haciéndolo cada vez más grande como una bola de nieve. Pero para eso necesitamos una motivación. Y la motivación en los libros, por lo menos para mí, fue la literatura fantástica. Antes de la literatura fantástica, de que yo la descubriera, no existía esa motivación. Y es eso lo que dio pie a que yo siga explorando y siga buscando y siga encontrando nuevos escritores, eran nuevos para mí, gente que escribía muy bien y que me termina apasionando y me termina llevando a también empezar a escribir. Es por eso que yo le tengo mucho cariño al género fantástico y creo que si todo mi trabajo, o sea, no todo mi trabajo, porque también tengo algunos cuentos urbanos, pero básicamente he dedicado mi trabajo al género por eso, porque primero por una especie de agradecimiento, porque me permitió leer, ¿no? Cosa que yo no hacía hasta ese entonces, y segundo porque realmente me fascina, me gusta mucho el género. Bueno, para hablarles un poco de la novela, Campos de Batalla es una novela épica medieval muy al estilo. Muy bien, muy buenos días. Soy el profesor Luis Alberto Medina. Tengo el honor de presentarles al autor Lenin Solano Ombía, que ha venido a visitarnos al Colegio San Marcos del Sur desde París, para quien pido fuertes palmas, por favor. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Lenny? ¿Cómo estamos? Buenos días. Qué gusto tenerte aquí. Gracias por haberte tomado un tiempo. Sé que estás muy ocupado y para nosotros, particularmente para mí y para ellos que están escuchando, es un honor tenerte con nosotros. Esta entrevista se había imaginado, se había pensado que iba a ser vía Skype, como íbamos conversando, o en el peor de los casos, cuando no funcionaba la tecnología, iba a ser por el Facebook, vía inbox, pero tenemos la suerte de que has venido por un motivo bastante familiar y tenemos la suerte de tenerte aquí en vivo, en persona, ¿no? Muchas gracias por eso y buenos días. ¿Qué tal, Luis? Muchas gracias a los muchachos de San Marcos del Sur. Sí, yo creo que las anécdotas y las coincidencias son importantes. Yo recuerdo que yo conocí a Luis en el año 2011, cuando yo volvía 2 años después a Perú. No había sabido nada durante 2 años y coincido con Luis, que en ese momento me escribe por el Facebook diciendo que unos alumnos de Vías Ahora estaban leyendo un libro mío y que iba a haber una especie de feria, ¿no? Luis me imaginaba, me decía, muy lejos de aquí. Yo le digo, pero estoy aquí en Perú, ¿no? Y en el 2012 coincidimos nuevamente en San Marcos del Sur y ahora este año nuevamente estamos aquí. Y esa conversación vía Skype creo que mejoró al estar aquí ahora conversando con los muchachos, ¿no? El cementerio, digamos. Sí, el cementerio siempre. Y bueno, ¿no? Yo te agradezco sobre todo esta charla para poder estar aquí, porque me agrada cuando los muchachos tienen una idea diferente de lo que leen y escucharlos. Por supuesto. Normalmente la mayoría de jóvenes, eso creo que te pasó a ti y también a mí, cree que los autores, los grandes autores, pues están muertos, ¿no? Y por lo general cuando le digo el autor nos va a visitar, entonces lo primero que ellos hacen es sorprenderse que está vivo, ¿verdad? Suele pasar eso. ¿Por qué? Porque este tipo de actividades no se suele llevar a cabo con frecuencia. Me da mucho gusto que actualmente se está llevando a cabo, ¿no? Uno de los iniciadores en esta aventura de llevar a los autores a los centros educativos ha sido el Grupo Parasomnia, del que formo parte. Y ahora veo que otros colectivos, otros movimientos culturales lo están replicando y me parece muy bien, ¿verdad? Porque de pronto les acerca a los chicos a la lectura, ¿no? Sobre todo hacia los autores, ¿no? Muy bien, tú has publicado 4 libros hasta el momento, ¿no? Tenemos Cartas a una mujer ausente, que es un libro de cuentos que ha sido publicado en el año 2008, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el segundo libro, No les reces a los muertos, que ha sido ya agotado. Tengo entendido que están sacando la segunda edición. Y el tercer libro me parece que fue Cada hombre tiene un sueño, ¿verdad? Muy bien. Y el último libro, que es El cementerio, del que vamos a ver un poco hoy día, además de hablar de No le reces a los muertos, ¿no? Muy bien. ¿Cómo así decides
ser escritor? ¿Qué cosa te llamó la atención de la literatura y en qué momento de tu vida dices yo quiero ser escritor? Yo creo que esto data, nosotros somos contemporáneos, Luis, nosotros sabemos que en nuestra época el internet no existía todavía, por lo menos en esa masificación que tenemos ahora, y tampoco la televisión en cable, ¿no? Nosotros veíamos el canal nacional y lo que nos podían dar, o la distracción máxima era salir con los amigos, nosotros hablábamos más, ¿no? Hoy en día cuando ustedes van a una reunión yo creo que la mayoría está con su celular, jugando, mandando algo en el Facebook y no conversan, ¿no? Pero nosotros en la época, yo te hablo de fines de los 90, cuando estaba en la secundaria, salíamos mucho con los amigos. Y una forma de tratar de distraerme también para evitar esa realidad tan cotidiana o tan similar era la lectura. Y empecé a leer mucho. Recuerdo que desde muy joven, desde los 12, 13 años fue mi primer acercamiento con los libros en sí. Y empecé a leer. Y a leer mucho. De acuerdo a eso me di cuenta que podía tener realidades alternas, podía concentrarme en realidades que no había vivido yo, pero que me sentía parte de ellas. Y en el colegio empecé también a participar en los concursos, de esa manera, algo como un hobby. Pero no sabía que había una carrera que era la literatura. Yo siempre pensaba qué bonito sería que a alguien le paguen por leer o por escribir, y la vida sería perfecta, ¿no? Hasta que me enteré que, bueno, que existía la carrera de literatura y que también podía ser profesor, porque yo durante muchos años fui profesor y me gustaba mucho porque yo tenía que leer muchísimo para enseñarle a mis alumnos y buscar la didáctica de llegar a ellos, y era muy divertido, porque yo podía leer, incluso avanzar los textos que todavía no había hecho en la universidad, porque yo empecé a enseñar desde el primer año que ingresé a la universidad, y leía mucho, y a veces ya para los exámenes incluso ya había leído ciertos libros. Y más o menos de ahí viene la idea de en algún momento publicar un libro. Yo publico mi libro después que termino la universidad. Muy bien. Entonces, ¿qué les recomiendas a los jóvenes sobre la literatura y especialmente sobre la lectura? Porque como mencionabas, antes no había muchos distractores, ¿no? De pronto ahora tenemos demasiados distractores, como las redes sociales, el chat. Eso demanda a los estudiantes muchas horas. Ellos invierten muchas horas, no son todos obviamente, pero hay un grupo mayoritario de jóvenes que invierten mucho tiempo en el chat, en las redes sociales. Antes teníamos al menos el Canal 7, por ejemplo, que tenía un programa de literatura, vano oficio, ¿no? Antes estaba, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que tenía su programa de literatura, ¿no? Teníamos, por ejemplo, al poeta Antonio Cisneros, también con su programa de entrevistas. Entonces, los que gustamos de la literatura teníamos espacios para poder acercarnos a la literatura, y actualmente ese tipo de programas prácticamente es nulo, ¿no? Entonces, ¿qué le recomiendas a los jóvenes? ¿Por qué tienen que leer o por qué deben leer? ¿Cuáles son las ventajas de la lectura y igualmente cuáles son las bondades de la literatura? Yo creo que también los tiempos han cambiado, y a pesar de que ya el texto escrito haya sido no del todo, pero dejado en cierta manera de lado, el internet también ayuda a la lectura en línea, ¿no? Yo veo que muchos jóvenes, si bien es cierto, no leen los libros, pero leen lo que hay en las redes, e incluso yo podría decir que a veces leen más, ¿no? de nuestras épocas, porque ahora en el internet es cierto que no podemos hablar tal vez de literatura de calidad, sino que se lee todo lo que venga, pero por lo menos yo creo que es una manera de empezar a buscar el bichito de la curiosidad. Ahora, el problema también es en la televisión, que no tenemos ya los espacios de la literatura o los espacios culturales, pero nos sirven las redes alternas, ¿no? Por ejemplo, tenemos los blogs, tenemos los programas independientes, tenemos las radios virtuales, y entonces un poco que también eso ha democratizado, porque antiguamente el ser escritor no era del todo fácil. Para ser escritor había que o ser muy reconocido o tener buenos amigos, ¿no?
Hoy en día se ha democratizado esto porque el Facebook, el Twitter, los blogs ayudan también a que cada uno dé su opinión y pueda salir las reseñas. Tú y yo, por ejemplo, nos conocimos de esa manera gracias a Parasomnia, ¿no? Que es el grupo que yo conozco por primera vez cuando yo recién llego a Perú y además que me vincula a otros escritores y también para poder estar vigente, porque durante 2 años yo no supe nada de la literatura peruana. Yo me dediqué a estudiar en Francia y me olvidé del Perú durante 2 años simplemente para terminar mi maestría y después con Parasomnia y con las ferias poco a poco volví al ruedo, ¿no? Hasta que comencé nuevamente a publicar. Exacto, muy bien. ¿Cómo así te fuiste a Francia? ¿Qué te motivó a irte a Francia? Sabemos todas las revistas por allá. ¿Qué facilidades hay para, por ejemplo, viajar a otro país, ¿no? ¿Qué les recomendarías a los muchachos que muy pronto van a ser, por ejemplo, estudiantes universitarios y van a querer ser profesionales, ¿no? De repente tienen alternativas diferentes como la que tú has tenido para salir al extranjero, ¿no? Yo creo que el primer consejo es creerse el objetivo, creer en lo que yo voy a hacer, porque si yo siempre tengo la duda de que no, eso es imposible, de que yo no podría hacer eso, yo ahí ya me he puesto una barrera y yo ya no podría hacerlo. Desde muy joven yo siempre pensé, luego de haber leído a los franceses en la secundaria, yo pensé y dije en algún momento voy a estar en Francia, y yo vivía en ese tiempo en Villa El Salvador, ¿no? Era un poco complicado, ¿no? O sea, de Villa El Salvador hasta París era súper complicado y la imaginación nada más te ayudaba. Pero yo siempre tenía esa idea. Yo voy a ingresar a San Marcos y luego voy a ir a Francia. No sé cómo, pero iré a Francia. Y al terminar la universidad vi las becas que había, ¿no? Porque ustedes sabrán que cuando estén en la universidad van a encontrar una gran cantidad de becas que muchas veces se pierden por desinformación, ¿no? Tal vez por no saber el idioma, tal vez por no tener los papeles adecuados. Y les aconsejo también que la universidad no es solamente como el colegio que hay que cumplirlo por obligación. En la universidad yo les aconsejo que estén siempre en el tercio superior, porque las becas normalmente se dedican a la gente que está en el tercio superior, o sea, tienen que estar en el tercio de los mejores. Y bueno, ¿no? Postulé a esa beca y me fui a Francia. Me fui a estudiar una maestría de 2 años y luego me quedé un tiempo más, las mejores condiciones laborales, yo allá trabajo como profesor, el sueldo es mejor que acá, las horas son menos para trabajar, tengo más tiempo para escribir. Yo en Francia he hecho mi mayor producción, ¿no? Porque yo en Perú solamente escribí un libro, debido a que yo, así como Luis, trabajaba, ¿no? Trabajaba de lunes a sábado y luego estudiaba también la maestría. Y yo llegaba muy tarde a casa, yo llegaba a la casa a las 11 de la noche, entonces era muy difícil escribir y cuando escribía ya era algo titánico. Pero allá hay más tiempo, yo he hecho 3 libros allá y 2 libros más que no he publicado. ¿Por qué? Porque me da ese tiempo, si bien es cierto la soledad también es un factor fuerte, porque allá en Francia la independencia del europeo no es como acá. Acá nosotros vivimos en la casa con el papá, el mamá, los hermanos, la abuelita, el tío, la tía, los vecinos, etc. Y estamos todos juntos. Allá no, allá es uno solo y uno solo se tiene que valer y es un poco diferente a la vida de latino, ¿no? Aconsejo a los muchachos que cuando ingresen a la universidad, primero que tengan el objetivo de ingresar, que no crean que el ingresar es difícil, que si bien es cierto tienen que estudiar mucho, pero que pueden hacerlo. Y segundo, que cuando estén en la universidad busquen tal vez cumplir el sueño que ustedes desean, ¿no? Que no vean simplemente que es un imposible, sino que se puede lograr. Cada hombre tiene un sueño, ¿no? Exactamente, cada hombre tiene un sueño. Como dice tu libro. Muy bien. Ahora hablemos un poco de No le reces a los muertos, ¿no? Este es un género policíaco y toda literatura de este género se caracteriza por las altas dosis de suspenso. Sin esa dosis de suspenso no funcionaría muy bien, ¿no? Y bueno, queríamos saber pues qué autores han influenciado en la formación, en tu formación como narrador para este tipo de género literario. Yo he leído muchos textos y es un poco difícil tal vez decir que este fue mi paradigma o este fue mi modelo. Yo siempre estoy en constante lectura, me gusta mucho la lectura, cada libro que yo tengo intento terminarlo, por más que considere que le falta un poco de calidad o por más que sea un libro tedioso, yo digo esto hay que terminarlo, hay que acabarlo. Cuando sale No les reces a los muertos, yo te puedo decir que yo leí la literatura negra
de los escritores americanos, que también me basé en la literatura policial francesa. Pero yo me puse a pensar, y mientras hablábamos aquí, mientras Carlos daba su exposición, yo me ponía a pensar cómo nace el gusto por la literatura policial. Cuando yo era muy joven, cuando yo tendría unos 14, 15 años, apareció, bueno, ya existían estos libros porque eran libros antiquísimos, pero libros de un autor que se llamaba Jean Wright. Y Jean Wright tenía un investigador llamado Harry Dixon, que es unos libros que se dice que Jean Wright fue el autor y que luego apareció en Bélgica, pero que luego los franceses lo continuaron y que luego siguió en Alemania y en Estados Unidos, y al final hay un gran conjunto de libros de Harry Dixon, pero no se sabe quién es el autor real, ¿no? Porque habían aparecido una gran cantidad de textos. Yo lo que hice fue, a mis 15 años me iba a Amazonas, porque a veces juntaba un poco de dinero, tenía unos 5 o 6 soles y pensaba conseguir ahí un mundo de libros, ¿no? Y en esos tiempos los libros incluso estaban en el suelo, ¿no? Tú podías escoger libros a un sol y te zambullías, y yo encontraba ahí los libros de Jean Wright y encontraba a Harry Dixon. Incluso hoy en día los tengo en mi casa, que son unos 30 tomos pequeños, y me leía a Harry Dixon, y yo creo que es ahí en donde se inicia ese gusto por lo policial, porque luego ya me metí a Chandler, a Hamnet, y poco a poco me empezaron a gustar este tipo de literatura, siempre entre el suspenso, entre lo policial, entre lo negro, y creo que de ahí más o menos es el inicio de mi gusto por lo policial. Bien, gracias. El personaje principal en No le reces es Leopoldo Chacallaza. ¿Cómo nace este personaje que ha gustado tanto a los muchachos, ¿no? Hay dos respuestas para eso. Yo cuando estaba... Primero el nombre, ¿no? El nombre me gustó porque yo fui a hacer un trabajo de campo a Ica. Y en Ica debíamos recolectar los mitos que habían en Ica. Y entrevistando al guardián del cementerio municipal de Ica, él dijo que nos contó la historia de un personaje, de un borrachito que se llamaba Chacaliacita. Y Chacaliacita era un borrachito que siempre estaba por las afueras y se quedaba a dormir donde cayese, ¿no? Donde estuviese más ebrio, ahí se quedaba a dormir. Y un día se quedó a dormir en los rieles del tren, porque antes el tren llegaba hasta Ica. Y bueno, Chacaliacita no se dio cuenta y el tren le pasó por encima y lo destrozó, ¿no? Y luego la gente, al ver lo que le había pasado a Chacaliacita, recogió los pedacitos que quedaban y lo enterraron. Y después, bueno, ahí terminó supuestamente la historia, pero una mujer un día fue al cementerio y se encontró con Chacaliacita. Y la mujer tenía miedo, no me hagas daño, etc. Y Chacaliacita le dijo, no, te voy a cumplir más bien un milagro, pídeme lo que te haga falta. Y la mujer le dijo eso, y luego otro fue también por ahí, se pasaron la voz, y al final esa tumba olvidada se llenó de flores, se llenó de regalos, y hoy en día es un gran mausoleo en honor a este santo popular llamado Chacaliacita. Y de ahí me gustó el nombre y lo cogí para mi protagonista, Leopoldo Chacaliaza. Pero el personaje nace porque yo veía que la literatura policial no tenía el interés suficiente aquí en Perú, no es como en Francia o en Estados Unidos o en Europa, sino que la literatura policial aquí es ninguneada o a veces olvidada, dejada de lado o ignorada. Y lo que yo quería hacer era un personaje que también aparezca en distintos libros. Si bien es cierto, No le reces a los muertos, quería que ahí acabase el personaje, quería que bueno, ahí terminaba y ahora continuaba con otro tipo de obras, pero Cementerio Père Lachaise me hace pensar a que este personaje no debía simplemente acabar ahí, sino que debía aparecer aquí e incluso posteriormente en otra novela más. Bien, entonces Leopoldo Chacaliaza tenemos para rato, digamos, ¿no? Yo creo que para un tiempo más, yo creo que sí. ¿Cómo así tienes esta... se puede llamar que es un personaje fetiche? ¿O hay alguna especie de conexión entre ese personaje y el narrador? ¿Por qué se repite en otra novela y luego va a participar también en otras novelas, ¿no? Me hace recordar esto a las obras de Mario Vargas Llosa, en cuyas páginas se repiten algunos personajes, ¿no? Por ejemplo, a ver si me ayudas, tenemos el sargento Lituma, que aparece en la obra Lituma en los Andes, y en otras novelas también, ¿no? Entonces, bueno, dígame, ¿cuál es digamos, el enganche o es el fetiche
¿Cómo es el proceso? Si bien es cierto, Vargas Llosa siempre ha sido un referente muy importante en mis lecturas. A mí me gusta todo lo que salga de Vargas Llosa. Y cierto, ¿no? Nosotros tenemos que Vargas Llosa emplea a Lituma, emplea a Fonchito, emplea a don Rigoberto, emplea a doña Lucrecia y muchos personajes que van apareciendo, ¿no? Sí, yo creo que Chacaliasa también fue un personaje que inicialmente no tenía esa idea de que continúe en otros libros, pero que luego dije, bueno, ¿y por qué no? ¿No? Si cuando Conan Doyle mata a Sherlock Holmes y la gente dice, ¿pero qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre matar al protagonista? Y luego él dice, bueno, pues no, ya se acabó. Y aparece luego el sabueso de los Baskerville, en donde él revive a Sherlock Holmes y la gente dice, pero no puede revivir. Y él dice, no, esta historia es antes, no es una historia anterior a que muera Sherlock Holmes. Y también me hacía acordar a Hércules Poirot, ¿no? Que Agatha Christie lo va empleando. Y yo dije, bueno, cuando sale el cementerio dije, ¿y por qué no? ¿Por qué no retomar a Chacaliasa y que siga apareciendo en otras historias? Porque al final yo creo que un escritor también se engancha con sus personajes, ¿no? No me había pasado yo cuando escribí los 3 primeros libros, simplemente escribía y decía, bueno, que venga el siguiente, y que venga el siguiente, y que venga el siguiente. Pero cuando hice la última novela, es ahí en donde me da las ganas de que Chacaliasa continúe todavía apareciendo y sea un referente de repente de un par de libros más. Bien. Aparte de Chacaliasa, que es un personaje muy bien logrado en la novela, hay otro personaje que les ha llamado la atención a los chicos, que es una profesora Guillermina Roel, ¿verdad? Sí. Esta protagonista es real, es imaginaria. ¿De dónde salió esta personaje? Bueno, esa pregunta me pone en un aprieto porque yo recuerdo que yo el libro lo hago en París, pero recordando lo que yo viví en Lima. Yo tuve la formación de literatura que yo considero que fue una muy buena formación. La carrera de literatura en letras me hizo no solamente leer mucho, sino también ver de una manera muy diferente de la carrera. Pero cuando yo hice la maestría en docencia, llego a la Facultad de Educación y bueno, sí, ¿no? Confesémoslo, pues Luis, hay un personaje real llamado Guillermina, ¿no? Que es una profesora que siempre nos mandaba, ella no hacía clase, ella nos mandaba a exponer, todos ustedes a exponer, ¿no? Y la clase era esa, las 2 horas que duraba la clase nosotros salíamos al frente a exponer. Y bueno, ¿no? Uno se preparaba y encima no podías venir con polo o camisa, no, tenías que venir bien vestido, ¿no? Para estar ante ella, y tenías que llegar a las 6 de la tarde, máximo 6:05, si no, ella no tomaba lista y tú no existías. Entonces, bueno, ya tú te preparabas para exponer, pero a mí me chocó la primera vez que tenía que exponer con ella, porque ella estaba al fondo, se puso al fondo, se quitó los zapatos, estiró los pies, cruzó los brazos y se quedó dormida. Y se quedó totalmente y profundamente dormida. Y uno exponía y hablaba fuerte y todo, pero ella seguía dormida, ¿no? Me chocó mucho esto porque la gente no se quejaba. Porque a pesar de que todos los que estaban ahí eran ya profesionales, para estudiar una maestría tú debías haber terminado una carrera, pero nadie decía nada. Si en algún momento yo dije algo, la profesora me tildó de rebelde, de malcriado, e incluso cito por ahí un personaje, ¿no? Que lo maltrata a la profesora, ¿no? Entonces ese personaje también fui en parte yo, pues, ¿no? Porque por quejarme, la profesora me tenía tirria, cólera, por haber dicho algo. Recuerdo siempre que a esta profesora, mientras estaba durmiendo, un día se le cayó el lapicero. Se le cayó el lapicero y luego se despierta y dice, ¿pero quién me ha robado mi lapicero? ¿Cómo es posible? Y un muchacho tonto, no sé ni de qué carrera era el muchacho, pero tonto, le dice, aquí está, y dice, ¿cómo se te ocurre jugarme de esa manera, una broma de esa manera? Vas a ver cuando termine el curso, voy a tomar tu nombre, etcétera. Y eso que cuento, o sea, muchas de las partes son reales, ¿no? Pero es un personaje crítico para mí. Me impactó mucho los 2 años que yo estudié la maestría, y cómo muchas veces en la universidad emblemática, como nosotros creemos que es San Marcos, podemos encontrar profesores de la calidad que no deberían estar ahí, de una mala calidad. Claro, se podría decir que es una suerte de justicia o reclamo, o de repente de venganza personal. ¿Cómo lo tomas? No, yo creo que es una crítica, y bueno, al final lo que le sucede a ella ya es invención de la trama en sí, ¿no? Bueno, es un personaje que yo critico, pero que se presta también a la historia y que bueno, no debía desaparecer. Encaja perfecto en la historia. Exactamente. Muy bien. Bueno, el tiempo es
es el enemigo de este tipo de situaciones tan agradables. Para ir terminando, no sé si nos hablas un poco sobre la última obra que has publicado, Cementerio, ¿no? Cómo nace, quiénes son los personajes y es cierto que existe ese cementerio, ¿no? Primero, agradeciendo que No le reces a los muertos, se agotó totalmente gracias a Luis, porque Luis se llevó los últimos 60 ejemplares que quedaban. Y bueno, ¿no? En unos días sale No le reces a los muertos, segunda edición, mejorada, porque vamos a encontrar, así como hay en Cementerio, muchos dibujos interesantes de cada capítulo, correcciones que también se revisó en el texto, una mejor portada que vaya de acuerdo y en relación con la historia. Y bueno, ¿no? Si de repente les interesa, por ahí pueden encontrar ya No le reces a los muertos, segunda edición. Y Cementerio, sí, es una historia del Père Lachaise. El Père Lachaise es un cementerio enorme, grande, 10.000 hectáreas. Y es un cementerio que está muy cerca al lugar en donde yo vivo en París. Ese cementerio es muy particular. Es un cementerio que tiene tumbas desde el año 1700. Uno va y encuentra ahí 1700 tanto. Hay tumbas ya carcomidas por la humedad, hay tumbas abiertas, pero también hay caminos, porque es como una especie de lomas, ¿no? Y uno va subiendo, y hay gente por ahí que te encuentras haciendo ejercicio, hay gente fumando un cigarrillo, tomando una cerveza, hay gente fumando marihuana, porque también está Jim Morrison ahí, que es un ícono, y está un árbol pegado de chicle, tú vas, masticas tu chicle y lo dejas ahí. Hay gente que va de la mano con su enamorada. Y bueno, ¿no? Esas cosas que no pasan en un cementerio acá, que tú dirías, pero qué raro, ¿no? Encontrar en el cementerio por ahí a una pareja aquí de repente dándose un beso, agarrado de la mano, apachurrándose. Eso sería extraño, ¿no? Qué aberrante, dirías, tú estás loco. Pero el cementerio de París no es así, pues el Père Lachaise es enorme. Y la gente va a eso, incluso hay gente que hacía picnic, ¿no? Vas ahí, dejas tu comidita, vas hablando con ellos, y eso es lo particular, ¿no? A mí me motivó mucho el Père Lachaise. Y dije, bueno, ¿no? Después de tantos años tenía que hacer una obra que hablase sobre París. La obra me demandó un año entero. Yo, cuando terminó el concurso de la Cámara Peruana del Libro, que es el que organiza la Feria Internacional del Libro, yo dije, bueno, voy a preparar una obra también para presentarla, ¿no? Pero me demandó mucho tiempo. Me demandó tiempo porque tenía que leer mucho de lo que era el Père Lachaise primero. Segundo, grabarme los alrededores de las tumbas que yo describo. Y tercero, empezar a imaginar, ¿no? Porque la obra yo quería hacer muy similar a No le reces a los muertos, pero al final degeneró en otra cosa, ¿no? Recuerdo que la obra yo debía presentarla al concurso y no llegaba, no tenía el tiempo. Me faltaba una semana y yo no había acabado la novela. Este muchacho de aquí, Carlos de la Torre, este amigo que está por allá, me dice, ¿pero qué pierdes? Presenta. Y me apuró, ¿no? En una semana yo tuve que terminar, escribir, imaginar, robarle tiempo al trabajo, incluso falté un día para terminar la obra. Y el miércoles que se cerraba el concurso, yo me pasé todo el día corrigiendo, escribiendo, y llamé a Lima, ¿no? Le digo, madre, un favor, déjate esta obra para un concurso. Y ella me dice, ok, ¿hasta cuándo hay tiempo? Hasta hoy día, dentro de una hora. Y ella me dijo, oye,